Cristo, el Señor de todas las cosas. Este es el título y el mensaje para hoy. Cristo es el Señor absoluto de todas las cosas en nuestra vida. Si podemos recordar en Juan capítulo 1, los primeros versículos, está hablando del texto sobre ese Jesús de Nazaret. Es un Jesús, no solamente que es un hombre con poder, con capacidad, como por ejemplo dirían los testigos de Jehová, es una creación de Dios, o como dirían los musulmanes, pues fue un gran profeta, o otros, como los judíos, pues sí, fue un hombre sabio, un revolucionario, pero que fue un farsante porque él no era y no es el Cristo. Pero realmente Cristo es el Señor con mayúscula, Señor de todas las cosas. Vamos a leer el texto que tenemos ahí, Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11. Lo he puesto en cursiva porque desde el versículo 6 hasta el 11 es un salmo o es un poema, y recordamos que los salmos simplemente son poemas que se utilizaban para la alabanza. Y la palabra salmo, que viene del griego, tiene relación con tocar el arpa o con tocar un instrumento de cuerda, ¿no? Como hacía el rey David, que con su lira, porque más bien no era una arpa grande, era una lira, con su lira rasgaba las cuerdas y entonaba esos cánticos hacia Dios. Pues aquí el apóstol Pablo hace algo parecido. Y él, en medio de la carta, coloca un poema, para nosotros es un poema de alabanza a Dios, que es precioso y lo vamos a leer aquí. Empieza introduciendo Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es un poema con muchísima teología. Los comentarios bíblicos dan muchas páginas a estos versículos, porque tiene mucho de lo que hablar. Y mucha teología se basa también en este versículo cuando está hablando de siendo forma de, semejante a, como Pablo está hablando de la naturaleza divina de Dios, 100% Dios, 100% hombre. Es un Dios despojado de su gloria, hecho persona, sufriendo como nosotros, muriendo en la muerte, en la cruz, pero que eso es la gloria absoluta, ¿no? Porque es el momento en el que había victoria sobre la muerte, donde muriendo el pecado se iba de las personas, del ser humano, había una forma de que ese pecado se fuese, se cubriese y se quedase sin efecto. Cómo eso es la victoria de nuestra vida aceptando ese nombre, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que confesar? Pues que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Y esto es algo que los primeros creyentes pues tenían que entender. No era fácil para ellos llegar a esta conclusión. Jesucristo es el Señor, ¿no? Jesucristo es Dios. Jesucristo es Él. Que Juan lo entendió muy bien y posiblemente en ese último libro que se escribió, tenemos que ahí Juan escribió sus textos a lo largo de sus últimos años, y uno de esos últimos textos, que es el Evangelio, pues empieza hablando de esto. Es que en el principio
Está hablando del verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y fueron todas las cosas hechas por Él era la luz de los hombres. Un texto precioso, que ya creo que hablamos en otro momento. Así que tenemos que primero entender nosotros y entender el creyente y el discípulo quién es Cristo. ¿Por qué toda esta gloria? ¿Quién es Cristo? Cristo, ¿quién fue? ¿Qué es lo que hizo? Y hay que comprender bien, hacer una buena cristología de la persona, la realidad de Jesucristo. Porque si yo no conozco a Cristo, ¿cómo voy a vivir en Cristo? El creyente, además, en segundo lugar, el que vive en Cristo, tiene respuestas. Por eso es tan importante predicar a Cristo, porque las respuestas no vienen solo de la iglesia, no vienen solo de la relación con los creyentes o de dar culto, sino que la gran respuesta de nuestra vida es estar en Cristo. Jesús, un término muy del apóstol Pablo, en Cristo. Vemos como, por ejemplo, personas que lo habían experimentado, Pedro y Pablo, grandes personajes, líderes de la iglesia en diferentes momentos y formas, pero personas que habían transformado completamente sus vidas por haber conocido a Cristo. Y las palabras de Pablo nos resuenan en la cabeza, ¿verdad? Él hace la lista de sus méritos humanos y todo lo tiene por basura en comparación con conocer a Cristo, pero también personas a lo largo de la historia lo han podido experimentar. Y hay grandes nombres que podemos buscar en Internet, podemos buscar sus biografías, documentales en YouTube. Es muy importante, como Moody, Weasley, Finney. Todo este tipo de personas encontraban respuesta solamente a través de Cristo. Y la experiencia en Cristo transforma sus vidas y ellos viven un ministerio y una vida compartiendo la palabra del Evangelio. Así que al final la clave de nuestra vida, ¿qué es? Es nuestra relación con Cristo. La clave de la vida del creyente, del nuevo creyente, es su relación con Cristo. La vida pasa por aquí, las respuestas pasan por aquí. Solucionar mi problema está aquí, relación con Cristo. Y si no podemos experimentar esto, vamos a tener problemas, va a haber dificultades. Os dejo ahí el texto para que podáis leer, Juan 15 del 5 al 7, pero todo pasa por un comienzo. ¿Dónde tenemos que comenzar y dónde tienen que comenzar los nuevos creyentes y los discípulos que yo pueda encontrar en el campo? Es el comienzo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recortando un poco ese texto, pero de esto nos habla. ¿Cuál es el comienzo? Paciencia, una carrera con paciencia. ¿Qué quiere decir? Una maratón. Esto es una maratón. Tú puedes ir más lento, más rápido, pero tiene un proceso largo. Puedes ir muy rápido al principio. Puedes correr mucho. Puedes sprintar desde el primer metro. Hazlo si tú puedes. Pero recuerda, es una carrera larga que tenemos por delante. Y cada uno hace lo que puede. Hemos hablado de los que comienzan rápido, otros comienzan despacito y mantienen su ritmo, pero todos llegamos a la misma meta. ¿Cómo tenemos que correr? Puestos los ojos en Jesús. Por lo tanto, la vida del creyente, ¿qué es? La carrera que no deja de mirar a Cristo. La carrera que no deja de ver la obra de Cristo, que no deja de experimentarla. Así que, ¿cómo tienen que comenzar los creyentes? En Cristo, Señor de todas las cosas. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Una buena pregunta. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Juan 5:22, vamos a ver hoy unos cuantos versículos, nos encontramos este versículo que dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué está diciendo? Todo el juicio, toda esa autoridad está puesta en Cristo. Cristo tiene toda la autoridad y al final
La vida y la muerte, es decir, lo que ocurra en el tiempo después, cielo, infierno, restauración o restauración, todo pasa por Cristo. Aquel que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. La oportunidad de poder creer y encontrar respuestas solo en Cristo es lo que marca la diferencia. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Juzgar al mundo, pero juzgarlo dentro de la gracia, es decir, partiendo siempre de la gracia, que es que ya Cristo murió por nosotros, Cristo ya nos dio la oportunidad y aquellos que estamos en Cristo tendremos respuesta final. Mateo 9:6, ¿qué es lo que nos dice? Que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Hablando al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. A un paralítico de tantos años, vete a tu casa. Ve y encuentra respuesta en Cristo y ya cuando tengas la respuesta de Cristo, ya vete a tu casa. ¿Qué haces aquí? No es que en el estanque, es que a lo mejor el ángel y viene y yo me meto y me... Solo en Cristo hay una respuesta. Porque ¿cuál es el problema de la persona? Cristo tiene potestad ¿para qué? Para perdonar pecados. Al final la respuesta ¿cuál es? Perdonar pecados. Le está dando una doble bendición. Primero, venga, eres sano, pero aparte de ser sano, ahora entiendes que el verdadero problema del ser humano no es que sean paralíticos o que estén enfermos o que tengan problemas. ¿Cuál es? Que están dentro de Génesis 3. Por lo tanto, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Si leemos todo el Antiguo Testamento y leemos todo el texto bíblico, ¿quién era la única persona que podía llegar a perdonar un pecado? Dios mismo. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Hace algo que se pone en la posición de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de todas las cosas. ¿Quién puede restaurar Génesis 3? El Señor de todas las cosas, aquel que tiene potestad. ¿Quién puede cambiar el estado espiritual de alguien que está muerto en sus delitos y pecados? Aquel Señor de todas las cosas que tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados. Juan 3:47. El que cree en mí tiene vida eterna. La única forma para encontrar respuesta es a través de Cristo. ¿Cómo vamos a poder hallar la vida eterna? Solo a través de Cristo. ¿Quién tiene la potestad no solamente en la tierra, sino también la tiene en el más allá, en el cielo? ¿Quién es el que me va a llevar a encontrar a mí esa eternidad dentro de la presencia de Dios? Aquel Señor de todas las cosas. Así que esto es lo que hizo Cristo Jesús. Dar la respuesta en el juicio, perdonar pecados, la vida eterna, ¿quién lo da? ¿Quién? Aquel que es Señor de todas las cosas. Cuando Jesús dice y hace estas cosas, ¿qué está haciendo? Se está poniendo en el lugar de aquel Dios que se hace 100% hombre, pero que mantiene todo el poder, que no solamente se despoja de la gloria, sino que se muere de forma humillada a través de la cruz, pero que tiene la potestad, ¿para qué? Hacer todo esto, todo esto. Cristo es quien tiene toda la autoridad. ¿Quién era él para hacer algo tan importante? Esa es la pregunta que mucha gente se haría. ¿Quién es Jesús de Nazaret para decir, para perdonar pecados, para hablar de juicio y tantas cosas? ¿Quién es este hombre? Juan capítulo 5. Los judíos querían matarle. ¿Por qué? Porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, en el vocabulario de aquel tiempo, el vocabulario judío, Antiguo Testamento, Jesús no lo dejaba en duda. Es decir, aquellos querían matarle porque estaba claro que la forma en la que Jesús hablaba, aunque para mí no sea tan claro porque yo vivo en otra época y con otra forma de hablar, pero para ellos, lo que Jesús hacía y decía era colocarse en ese lugar,
en el lugar del Señor de todas las cosas. ¿Y quién es el Señor de todas las cosas? Es Dios Padre. Y por eso, ¿qué hacían? Querían matarle. No había duda alguna en sus palabras. Tito 2:13 lo dice de una forma clara, hablando de Jesucristo como que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay duda del apóstol Pablo cuando habla con Tito de quién era Jesucristo. Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque ¿qué? Conocía a todos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que conocía? No se conocía de vista, no, no. Es que su capacidad para comprender, para ver y entender el interior de las personas era porque tenía todo el poder. Los conocía, sabía quiénes eran, les decían esas cosas, como por ejemplo con la mujer samaritana, con Bartolomé, cosas que nadie conoce, que nadie comprende, pero Cristo las podía ver. ¿Por qué? Porque era el Señor de todas las cosas. Mateo 8:26 al 27. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En la tempestad, cuando dice que se pare toda la tempestad. Qué hombre es este? Que toda la creación responde a él. Claro, tú estás poniendo todas las piezas en el puzzle y estás viendo las enfermedades se sanan, las personas con problemas espirituales salen los demonios de él y la naturaleza le obedece. ¿Quién tiene el poder para hacer esto si no es Dios mismo? Juan 11:43-45. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ha devuelto a una persona de la muerte. Otra pieza para el puzzle. ¿Quién es este hombre? ¿Quién era él para hacer algo tan importante? Cristo, Señor de todas las cosas. Él ya le estaba dando muestras y estaba ya enseñando quién era. Tiene el poder, Cristo, para todas las cosas. Por eso estar en Cristo es estar en aquel que tiene el poder y la autoridad, el Señor, por encima de todo. ¿Qué no va a poder hacer Cristo? ¿Qué problema no va a poder solucionar? ¿Qué estado espiritual no va a poder cambiar? ¿Qué circunstancia física no va a poder solucionar si Él quiere? Todo lo gobierna y lo domina Él. Por eso, Cristo es el Señor de todas las cosas. En tercer lugar, ¿cuáles son las evidencias de que es el Salvador? Vamos a hablar de dos. Juan 2:19 al 21. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Luego, dice que dicen los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Entendemos? No le entendían de qué estaba hablando. Jesús está diciendo, mira, si acabáis conmigo, yo en 3 días me levanto y voy a dar la respuesta absoluta. Oh, no, está hablando del templo, no, claro, del gran templo de nuestro tiempo. 46 años fue edificado y que lo vas a levantar tú en 3, no entendemos nada. ¿De qué estaba hablando Jesús? El templo de su vida, su cuerpo, su persona, el gran templo donde se hace el verdadero sacrificio, el gran templo donde se va a dar ese verdadero culto, ese gran templo donde se alaba a Dios y se hace y se cumple su promesa, que es Cristo. Y Cristo murió y en 3 días volvió a resucitar. ¿Para qué? Para que todos, estando en Cristo, pudiéramos dar culto en espíritu y en verdad. Para que todos en Cristo ya pudiésemos ver satisfecha la necesidad de hacer el sacrificio, porque ya está hecho el sacrificio. Porque en Cristo es como nosotros damos culto en espíritu y en verdad, en cualquier lugar, en cualquier momento. Lucas 24:6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. De lo que os habló, que ya lo dijo, que ya lo ha hablado, que ya lo ha explicado, que ya ha prevenido, y aún así no lo entendían y nos costaba entenderlo. Ya hablamos la semana pasada de ello, la dificultad de entender la resurrección. Es algo obvio, pero no está aquí. Ha resucitado. No está aquí, está vivo, no está muerto. Es que ha vencido a la muerte, es que ha pagado por nuestros pecados y ha salido victorioso de la lucha contra la muerte,
¿Donde qué? Nosotros pasaremos por lo mismo, caeremos, moriremos de mayores tranquilamente, agarrados a las manos de nuestros hijos, o moriremos por una enfermedad, o moriremos por un accidente, o por lo que sea. Nuestro cuerpo morirá y nosotros lavaremos las manos y con ese cuerpo glorificado espiritual moraremos eternamente, sin enfermedad y sin problema. Qué ganas de que llegue ese día ya, pero aún no es el tiempo. Dios sabrá cuándo quiere hacerlo. Pero esa es nuestra seguridad, esa es la salvación y la evidencia de nuestra vida, el Cristo resucitado y triunfante de la muerte. Llega entonces esa revelación completa de Jesús como nuestro Salvador. Mateo 24:30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es, o esta es la imagen de nuestro encuentro final con Cristo. Los que se mantengan vivos lo verán en vida y irán al encuentro con Él, y los que duermen o dormimos, si no lo podemos ver, iremos también a ese encuentro con Él. Primero nosotros y luego irán los que estén en vida, como dice el texto bíblico. Esa es la revelación completa. Vamos a ver a Cristo viniendo triunfante esa segunda vez con poder y gran gloria para acabar de consumar toda la obra. Ya estamos en los últimos tiempos. No es que ahora 2025 estemos en los últimos tiempos, es que esos últimos tiempos se inauguraron con Cristo. Es decir, que Cristo ya inauguró los últimos tiempos y aún nosotros ahí estamos esperando. ¿Cuándo? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Milenio arriba, milenio abajo, semanas sí, semanas no, catástrofes, vamos a vivir en problemas, en reinados. ¿Vosotros sabéis la cantidad de teorías bíblicas, bien sustentadas, teológicas, con sus eruditos escribiendo libros ahí? Pero al final, ¿qué importa? Bueno, a mí no me importa mucho, en el sentido de que yo no necesito tener la seguridad absoluta de cómo serán todas las cosas, porque ya tengo la seguridad de que ocurrirá la segunda venida. Y de una forma u otra, en un tiempo u otro, eso será. Y esa es, como vemos en el título, la revelación completa de que Jesús no solamente es el Cristo, sino que es mi Cristo, mi Salvador, el Señor de todas las cosas. Hechos 1:11. Se va Jesús, se asciende a los cielos, y mientras que los discípulos se quedan mirando, llega unos ángeles que le dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Revelación completa de Jesús como nuestro Salvador. Mateo 24, del 6 al 8, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Hay gente que está diciendo, ahora es el tiempo. Estados Unidos, Irán, con Israel, con todo el problema en Palestina. Ahora estamos en Ucrania y Rusia. ¿Qué va a pasar? Donald Trump está, que si la OTAN tiene que estar invirtiendo en armamento, no sé qué historias. Guerras y rumores de guerras. Pero las guerras y los rumores de guerras, imagínate las que han habido a lo largo de la historia. Guerras crueles y cruentas y complicadas y mundiales con miles y miles y miles y millones de muertes. Pero estamos viendo la realidad. Pero mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. También parece que está hablando del día de hoy, es cierto. Y todo esto será el principio de dolores. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? ¿El fin qué es? Que llegue Cristo. Y cuando llegue Cristo, vamos a encontrar todos esa respuesta y esa tranquilidad. Así que, hermanos, un consejo personal, un consejo, no os preocupéis y os angustiéis tanto por estas teorías. No escuchéis tanto a aquellos que vaticinan, que están
todo el rato buscando la fecha, el día, que amenazan, que dicen, que meten miedo, que no pasa nada, no pasa nada. Tú tienes que estar como esa virgen o esas vírgenes. Tú ten tu vela preparada, tú ten a Cristo en el corazón, tú sé de Cristo y cuando llegue, has llegado el tiempo. Amén. En quinto lugar y último, ¿cuál es el camino para estar con Jesucristo ahora? Buena pregunta. Pues la vamos a responder con estas dos o estos dos textos. Primero Galatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué gran versículo. ¿Cuántas veces lo mencionamos? Porque es la forma en la que podemos estar con Cristo. Nosotros, obreros, ¿cómo vamos a conquistar el campo? ¿Cómo vamos a levantar discípulos? ¿Cómo vamos a hacer tantas cosas cuando yo esté juntamente crucificado con Él? Y ya no viva yo. No es que yo no trabaje, no es que yo no coma, no es que no me ocupe de mi familia, es que todo eso lo tengo que hacer para Cristo y dirigido hacia un lugar. Y eso no tiene que ser mi vida, sino que mi vida tiene que ser la evangelización. Y todo tiene que cuadrar con la evangelización. ¿Entendemos esto? Colocamos una agenda, ponemos la evangelización y los huecos libres serán para las otras cosas. Es decir, lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi cuerpo terrenal, en la tierra, como personas, lo hago ¿qué? Dentro de la fe absoluta, de la determinación de creer que Jesús es el Cristo, aquel que me ha amado y dio su vida para que yo hoy pueda tenerla. Pero ¿tenerla para qué? Volvemos al principio. ¿Para qué entregó Cristo su vida? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Para qué derramó su sangre? ¿Para qué su carne fue atravesada? ¿Por qué tuvo que Él sacrificarse por mí? Para que yo ahora pueda vivir en Cristo para Él, para lo que está en su corazón, para la evangelización del mundo. No hagamos del sacrificio de Cristo algo únicamente escatológico, es decir, algo que tiene que ver con que yo sea salvo al final de los tiempos, sino que Cristo también dio su vida para que yo ahora pueda vivir en esa gracia y por lo tanto ser útil para Él, como obrero del evangelismo. Y si un nuevo creyente te pregunta ¿cómo puedo crucificarme con Cristo? ¿Tengo que clavarme en una cruz? ¿Hay un ritual que hacemos los evangélicos con cruces? No, ¿qué quiere decir? Baja el ego, quita, vamos a borrar ese ego de tu vida. Tú no eres el centro del mundo, ni siquiera tú eres el centro de tu vida. Ahora el centro de tu vida es Cristo. Ahora el centro de tu vida y hacia donde se tiene que dirigir es a experimentar Emmanuel, es a recibir la gracia de Cristo y el poder, la obra del Espíritu Santo. Esta hora es tu vida. Tú ya no importas, porque tú le has dado tu vida a Cristo. Es decir, tú antes conducías el carro, manejabas atento a las señales, atento al kilometraje, atento al tráfico, atento a la salida, atento a los coches que hacen locuras, no te vayas a estrellar. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer? Vete al asiento del copiloto. Déjale que él haga. Mira por dónde vas, mira el camino, disfruta del entorno, de la naturaleza y tranquilo que te está llevando, Dios. Pero suelta el volante, suéltalo. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? Ve al asiento de atrás y te tumbas. Que al menos en España eso está prohibido, porque hay que estar bien sentados con el cinturón, pero vamos a permitirnos hacerlo por un momento. Túmbate atrás, duerme, descansa, recupérate. Pero recupérate ¿en qué? En la seguridad de que quien lleva el auto al destino es Cristo. Esto quiere decir estar juntamente crucificado, soltar el volante, soltar los mandos del auto. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, ¿de qué nos habla? Por lo tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, despójate de ese Génesis 3 y de esa condición. ¿Y qué hacemos? Corramos, ligeros de toda carga, con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Lo hemos leído, ¿os acordáis, no? La carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo hemos leído. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Despójate de Génesis 3. Despójate de todo lo que llevas, de la mochila de cosas guardadas durante toda esta vida. Despójate de todo aquello que has almacenado, lo que has visto, escuchado, aprendido, todo. Y corre con paciencia la carrera del Evangelio. Corre esa carrera que tenemos por delante. Con paciencia, tranquilamente, pero corre esa carrera. Pero ¿cómo vas a correr una carrera con la mochila puesta? No puedes hacerlo. Pon tus ojos en Cristo Jesús. Así que con vuestros dos versículos, hoy nos quedamos. Hebreos 12, al 1 al 2. Despójate, corre y pon tus ojos en Cristo. Porque esta es la forma en la que nosotros como obreros vamos a hallar respuesta. Y es el método que cualquier nuevo creyente tiene que experimentar. Hay muchas cosas que enseñar, muchas cosas que enseñarles que tienen que aprender a lo largo de la vida, pero como no aprenden, empiecen por aquí y empiecen a aplicar esto y esto no sea una realidad en su vida, no van a poder recibir muchas respuestas. Porque Dios no nos vino a instaurar una religión. Dios vino y nos pidió y nos mandó ser testigos para establecer el reino de Dios y para predicar el nombre de Cristo, para sanar a las personas que están oprimidas. ¿Por qué? Por todo el gran peso del pecado que nos asedia. Y como la gente está asediada con un gran peso, con la espalda tan dolida, no puede experimentar, no puede ser feliz, está con muchos problemas. Y nosotros tenemos esa gracia. Así que, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros discípulos? A que ellos puedan estar en ese Cristo que es el Señor de todas las cosas. En Cristo está toda la respuesta. Y después continuaremos enseñando tantas y tantas cosas. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que sigáis siendo esos discípulos y esas discípulas que primero han puesto su corazón en el lugar correcto y segundo, vamos a encontrar respuesta en el campo, siempre con el mismo método. Jesús es el Cristo. Padre, te queremos agradecer en este tiempo que tengamos esta gran respuesta, la respuesta de que a través de la cruz nos despojamos de todo nuestro pecado, de toda esa mancha, toda esa culpa. Y Padre, tú nos has hecho justos a tus ojos a través de Cristo, de la gracia que recibimos en Él. Y gracias, Padre, porque a través de la obra del Espíritu Santo somos esos discípulos tuyos, esos obreros del evangelismo, que podemos, Señor, encontrar esa gente en el campo y rescatarla. Y poder decirle, hay una respuesta, hay una solución, hay una salida, hay mucho más. Gracias, Padre, porque tú eres ese Señor de todas las cosas, al igual que Cristo, por cuando tú viniste a esta tierra, Señor. Tú mismo te hiciste hombre para vivir, sufrir y morir como nosotros, pero al mismo tiempo salvándonos de toda culpa. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.